Sí, te dije. Se escucha ruido allá. Sí. ¡Hola! No puedo. Bueno, nos encontramos en la falda. Ya llegamos básicamente a la avenida donde se encuentra el Hotel Edén. Y el Hotel Edén tiene muchísima historia sobre los nazis, Hitler y también simbología. Pero lo que sí está cool del lugar es que hay mucha actividad paranormal. Sabemos en la historia, en lo que hemos leído y lo que conocemos, que alegadamente se aparece que el fantasma de Hitler, según informes en el internet. Hay empleados que han renunciado al lugar porque no aguantan la presión. Se dice que se ven sombras, se escuchan sonidos extraños, se ven cosas moverse, tipo poltergeist básicamente. Esto es algo que pasa día a día, básicamente. Hay un caso de una niña, ¿verdad? Sí, que murió en el lugar, se llama Ana, que murió por tuberculosis. Estamos llegándole de... Wow. Wow. Hermoso lugar. Wow. Bueno, adentro nos espera Ariel, que nos va a estar contando de la historia del lugar y nos va a estar hablando más sobre lo que ocurre en el lugar. Que eran dueños de este lugar eran muy allegados a Hitler. Bueno, apoyaron su campaña política y ayudaron a que él llegara al poder en Alemania. Exacto. Después de eso siguió
era como una hermandad entre ellos. Una hermandad, exactamente. Venían una amistad muy grande entre Hitler y los Einhorn puntualmente. E incluso cuando los Einhorn cumplen 25 años acá en el hotel, que es 1937, después de que ellos tienen el hotel, hay un regalo personal de Hitler, que es una fotografía de él, de Hitler, autografiado por puño y letra del mismo Führer. O sea, ahí ves la relación de amistad que había y esta hermandad que había entre los Einhorn y Hitler puntualmente, ¿no? Ya sí eran partícipes desde acá, que acá en el hotel había una antena de onda corta con el cual se lloraban y se festejaban las derrotas de Hitler. Incluso, más allá del festejo y demás, se habla mucho de la vajilla del Eden Hotel, que tenía la esvástica y demás. ¿Es cierto que aquí estuvo Hitler en el lugar o se hospedó en el lugar? Teníamos la versión oral y viviente de una señora que se llamaba Catalina Gamero, y la versión de Catalina de haber atendido al Führer en esta propiedad 1946, cuando teóricamente para esa fecha Hitler estaba muerto. Según en la Segunda Guerra Mundial y la historia que tenemos, alegadamente Hitler murió en el búnker, pero según la señora comenta que entre el 45 y el 46 Hitler estuvo aquí. Estuvo acá en La Falda, puntualmente en Argentina. Aquí yo tenemos entendido que aquí ocurren muchísimas cosas. Muchos empleados han tenido muchas experiencias, han muerto personas Sí. en las facilidades. La construcción del hotel en 1 año y 6 meses, imagínate las condiciones de trabajo en esa época, muchos de esos 500 obreros que construyen semejante edificio quedaron en el camino o en el cimiento, y muchas de esas almas están encerradas en este plano y no pueden emerger ese plano superior que teóricamente existe también, ¿no? De hecho hay muertes registradas por tuberculosis y demás de una nena de 8 años puntualmente, que es Ana, que es uno de los fenómenos que tiene aquel hotel muy conocido últimamente, ¿no? Ana se aparece aquí. Ana se aparece acá. Y las cosas nos han pasado con Ana, nos han pasado siempre con los más pequeños. Entonces, bueno, he tenido una experiencia en el 2006 de tener una criatura de 5 o 6 años en ese momento, donde estaba haciendo una visita diurna. La nena me dice que ahí la había invitado arriba, donde eran las habitaciones, una nena a jugar. Insistía esta criatura en que quería volver acá arriba a hablar o a jugar con esta criatura en particular. Subimos, no vimos nada físicamente, pero sí se percibía un frío extraño, poco común al resto de las habitaciones. Me siento con la nena y le digo, dibújame lo que vos viste allá arriba. Y me dibuja una nena y un balde. Entonces yo pregunto, ¿qué hace la nena con un balde allá arriba? ¿Juega? ¿Para qué tiene un balde? No, ahí escupe la nena, me dice. Describió a Ana puntualmente y lo que había en la habitación y por qué no quería que el resto de la gente la viese, porque ella estaba muy enferma. Al año siguiente, a la misma fecha prácticamente, le pasa a otra de las guías, que hoy no está presente con nosotros, con otra nena. La misma versión prácticamente, ¿no? Fuimos a los archivos históricos, no conseguimos demasiado ahí, pero se hace llegar un historiador en ese momento, los acerca a las memorias de María Gerba de Kreiner. Esta señora fue alemana, la segunda dueña del hotel, donde ella cuenta que a pocos días de abrir las puertas del Eden Hotel, la alegría no duró mucho, porque se les muere una nena de 8 años por tuberculosis. En el diario Los Principios, que se editaba en Córdoba capital, nosotros conseguimos el aviso fúnebre, donde decía que en el Eden Hotel de Huerta Grande, porque esto era jurisdicción de Huerta Grande, había dejado de existir físicamente Ana Jaime de Abarca, hija del médico del presidente Julio Argentino Roca. Entonces existió una Ana, existió esa persona que estuvo aquí y murió aquí. Han visto o una sombra o escuchar un ruido o una voz, ¿sí? Todo esto comenzó de gente que decía acá de La Falda, de escuchar música en los salones, cuando esto estaba totalmente abandonado y destruido, ¿no? O sea, los vals alemanes, de escuchar llantos, de escuchar risas, carcajadas, de ver sombras. Ahí comenzaron los primeros mitos, que con el tiempo esos mitos o leyendas se nos hicieron realidad. Hay un espectro, por decirlo así, que aparece por los balcones, que en fotos por ahí ha salido también, que es la dueña del Eden Hotel. Bueno, había 2 custodios, 2 policías acá, que una noche, cuando yo vengo a la mañana, yo entro a las 9 de la mañana generalmente, había uno de los policías, 9 de la mañana, imagínate, está de día, pleno día, estaba en el auto, pero lo había rodeado de sombrillas al auto. Entonces, ¿qué te pasa? Le digo, no, me dice, no sabes qué me pasó anoche, me dice. Ahí en el salón, ellos tenían la puerta cerrada con llave del ámbato. Me dice, no sabes la joda que había anoche, me dice. Música hasta las 4 de la mañana,
se rompía vajilla, se tiraban sillas. Pero le digo, ¿cómo? Si no hay vajilla allá adentro, no hay sillas allá adentro y no hay forma de poner música allá adentro. Me dice, te lo juro por mi hijo, de lo que yo escuché anoche. Y después que se va el ambato, aparece una noche también, uno sereno que estaba acá, escucha un estruendo en el salón. En ese momento el salón estaba pelado, se fue el ambato, no había silla, no había nada. Aparecen unas sillas de esterilla que habrás visto acá, en el medio del salón, toda rota. ¿Cómo apareció la silla? No me pregunté. ¿Quién la rompió? Tampoco sabemos, pero apareció y no hay forma de entrar al salón por otro lado. Una cosa, la foto, turistas han tomado muchas fotos aquí, sí, donde se ven apariciones. Sí. Por ejemplo, vi una foto en internet donde se ve la aparición de un niño. De un niño. Justamente que no hace mucho al que frente. también. Justamente acá se ve la toma de afuera la fotografía y aparece prácticamente en el vidrio, aparte en blanco y negro, el niño, la fotografía. Claro. Y en Lucina hay una foto que sacaron en enero y en febrero del año pasado. Un grupo de jubilados y un grupo de egresados. Bueno, después que terminamos la visita se ponen acá en el hall, mientras esperan que los vinieran a buscar, a revisar las cámaras, los celulares. Y encuentran un espectro, un fantasma, una energía acá en Lucina. Hace unos minutos subimos acá al área del segundo piso y venimos a hacer lo que son tomas extras, B-roll, de estos cuartos aquí, de estas habitaciones. La batería era una batería nueva. De la nada se quedó sin batería, básicamente, la cámara. Y fue justamente en esta área, después de haber filmado algunos de los pasillos y eso acá en el segundo piso. Pero cuando llegamos a esta área, esta cámara, con una batería nueva, más o menos 98% tenía de carga. Fui y hablé con Gabriela a ver si esto le pasa a los empleados aquí. Ella me informa que eso sí le sucede a básicamente turistas que vienen aquí a tirar fotos, que no salen las fotos, no funciona, o sea, falla el equipo. Me tiene a mí pensando lo que pueda suceder esta noche. No sé qué esperar si... Sí, te dije. ¿Se escuchó un ruido? Sí, te dije. Acá adentro. Piso. No, es allá. Espera. Si piso acá, ¿se escuchó algo allá? No, pero lo que yo escuché recién vino de esa habitación. Y se vino ahora un ruido que yo lo escuché, por eso... Sí, sí, sí. ¿Hola? 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 ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que quiera dejar saber su presencia? No sé si puede ser el suelo o alguna ave que está en el techo, pero si fuera así como quiera, se escucharía ahora mismo. ¿Hola? ¿Podría hacer algún tipo de ruido, por favor? ¿Se escuchó? ¿Se escucha el ruido ya? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Si hay alguien aquí, por favor, ¿podría hacer algún tipo de ruido? Vamos a ver. Mis manos. Mira, tócame las manos. Ay, Está pero fría. de repente, no, fue como que este brazo solo Déjame tocar se me otro. congeló. No, es este. Mira. Sí, está congelado.
En estos momentos vamos a subir al área de la habitación donde se encuentra la niña. Bueno, varias personas han tenido una experiencia con esta niña. Más niños, especialmente los que visitan este lugar, con sus padres. Amor, tú tuviste una experiencia con esta niña. Sí, justo en la habitación de ella y no lo sabía. Y no lo sabías. No sabía que era la habitación de ella. Vamos ahora a ver si podemos hacer una sesión de EVP. Ella básicamente se manifiesta durante el día. Así que no veo por qué no se manifieste hoy. Ana, espero que no te molestes. Venimos a jugar un rato contigo. O mejor dicho, a conversar contigo, Ana. Yo lo vi allá. Acá la viste. Yo la vi ahí. Cruzó por ahí, exactamente por ahí, por esa ventana. Por aquí. Sí. Voy a empezar la sección de e-beeping. Esto es básicamente una grabadora digital. Con esto lo que grabamos son las psicofonías, o sea, las voces de los muertos. Ana, yo sé que te encuentras aquí con nosotros. No tengas miedo, nosotros te vamos a ayudar, pero necesitamos que tú te comuniques con nosotros. Vení, vamos a hablar. Te quiero ayudar. Como pausa, se encuentra en nuestro oído. ¿Tú hiciste eso? ¿Qué? ¿Tú hiciste eso? ¿Qué? ¿Tú no hiciste eso? A ver, no escuché. No. Ahora. Hiciste como una niña. Yo lo escuché ahí. Se encuentra en nuestro oído. Se encuentra en nuestro oído. Se encuentra en nuestro oído. ¿Tú hiciste eso? No lo va a poder. ¿Qué? ¿Tú hiciste eso? ¿Qué? ¿Tú no hiciste eso? A ver, no escuché. No. Ahora. Hiciste como una niña. Yo lo escuché ahí. Y escuché a alguien caminando detrás de ti ahora mismo. Sí, yo también. Y escuché a alguien caminando detrás de ti ahora mismo. Sí, yo también. Y escuché a alguien caminando detrás de ti ahora mismo. Sí, yo también. Yo escucho una niña ahora mismo. Pero... Bien suave. Como que... Canciones de la vieja
Ahora mismo yo escuché. No es aquí. No sé si era ahí o... No, yo la escuché. Hace frío aquí. Sí, mal. No te metas, mira. Estoy... Mira que hace frío mal acá adentro. Vamos a ver la habitación que era de Ana, donde ella sí falleció. Primero estuvimos en la habitación de los padres, pero ella falleció aquí. Ana, sé que estás aquí. Estás enferma. Te vamos a ayudar, ¿sí? Estás tosiendo mucho. ¿No puedes respirar? Bien. Vos decime. Mi campera. ¿Qué pasó? Se movió. ¿Qué? Mi campera se movió. Me tocaron la espalda. ¿Que te tocaron la ¿Me espalda? tocaron la espalda? No, de verdad. Ponete así. Sentí como que... Así, te lo juro. Tranquilo. ¿Qué te pasa? Tengo dolor en los pulmones. El lado derecho. ¿Puedes respirar bien? Vamos a ver si Ana se comunica con nosotros. Hola, Ana. Ana, ¿estás aquí con nosotros? ¿Sí? Ana. 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 Ana, ¿quieres jugar? ¿Sigues aquí, por favor? No, a mí no, Ana. A mí no. Así no. Ana, como yo me llamo. No me siento bien. Quiero salir aquí. Ahora. No puedo. Ay. Es lo peor. ¿No sentís
sentiste dolor en los pulmones allá arriba? Yo ahí a lo último, no sé cómo explicártelo de verdad. No sé cómo explicarlo. No sé qué será. Debe ser las palomas o algo, no sé. Puede ser, sos alérgico a eso. Puede ser el polvo. Sí. No me pasó ayer. Bueno, pero estuvimos mucho tiempo ahí adentro también. No sé qué carajo fue. Knocking doors down off the hinges.